Muy buenas de nuevo, opositores, bienvenidos a Opositates. Vamos a ver a continuación la segunda parte del bloque dedicado al acto administrativo. En concreto, vamos a ver los artículos del 37 al 46, una parte un poco más densa de la Ley 39/2015 del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Como decía en la primera parte, y vuelvo a reiterar, haré una prácticamente transcripción exacta del articulado, por lo que realmente voy a atacar aquellos elementos que pueden ser más interesantes en cuanto a ejemplos o explicaciones. El resto, pues tan solo va a merecer lo que es lógicamente pues su lectura y posterior estudio. Bien, en primer lugar, vamos con el artículo 37, correspondiente a la derogabilidad singular. Nos dice que las resoluciones administrativas de carácter particular no podrán vulnerar lo establecido en una disposición de carácter general. Es decir, una resolución administrativa particular no podrá vulnerar un reglamento, porque una disposición de carácter general se está refiriendo a un reglamento. Un ejemplo, un reglamento del ministro de Fomento. A continuación, el ministro de Cultura dicta una resolución contraria a ese reglamento del ministro de Fomento. Bueno, pues en este caso sería nula por vulnerar directamente, en este caso, una disposición superior. Es decir, una resolución estaría vulnerando lo establecido en un reglamento. Sería directamente nula por vulnerarlo. Asimismo, nos dice a continuación que serán nulas las resoluciones administrativas que vulneren lo establecido en una disposición reglamentaria. Nos lo vuelve a reiterar, así como aquellas que incurran en alguna de las causas recogidas en el artículo 47. Es decir, el artículo 47 se refiere a las causas de nulidad de pleno derecho, ¿de acuerdo? Una vez más, nos lo viene a reiterar, que serán nulas. Artículo 38. Ejecutividad. Aquí lo que nos viene a decir es que los actos de las administraciones públicas sujetos al derecho administrativo serán ejecutivos, con arreglo a lo dispuesto en esta ley. Es decir, serán ejecutivos directamente. Esto serán ejecutivos está recogido en los artículos 97 y siguientes de esta misma ley, ¿de acuerdo? Y aquí no es una potestad, es que directamente serán ejecutivos. Artículo 39. Aquí hay un poco más de aspectos a comentar. En primer lugar, nos dice que los actos de las administraciones públicas sujetos al derecho administrativo se presumirán válidos y producirán efectos desde la fecha en que se dicten, salvo que en ellos se disponga otra cosa. Muy bien. Esto, al fin y al cabo, es lo que permite, lo que está diciendo en este párrafo es lo que permite al acto desplegar sus efectos de forma inmediata. Ahora bien, hay que empezar a tener en cuenta varios conceptos. En primer lugar, válidos. ¿Qué significa la validez? La validez de los actos es cuando estos se adecúan a la normativa que regula su emanación y contenido. Hay que tener muy claro qué significa la validez, así como también la eficacia, porque son conceptos que vamos a tener que trabajar mucho en esta exposición. A continuación nos dice que la eficacia quedará demorada cuando así lo exija el contenido del acto o esté supeditada a su notificación, publicación o aprobación superior. Es muy común, al fin y al cabo, la eficacia a través de la publicación en un diario oficial, así como también la notificación a sus destinatarios. Pero aquí lo importante nos habla de eficacia. ¿Qué es la eficacia? Pues la eficacia es la capacidad de los actos para producir efectos jurídicos. ¿De acuerdo? Por ejemplo, una multa. ¿Cuál pudiera ser la eficacia? Quizás el pago. Bueno, pues la eficacia de una multa no es su pago, sino la obligación de pagarla. Entonces la pregunta es, ¿y el pago qué es? El pago sería la efectividad. Fijaos ya cómo estamos manejando tres conceptos: validez, eficacia y efectividad. En una licencia de edificación, por ejemplo, la eficacia sería el derecho a edificar y la efectividad sería la construcción del edificio. ¿De acuerdo? Que se vea claramente la diferencia de estos conceptos. En el tercer párrafo nos dice que excepcionalmente podrá otorgarse eficacia retroactiva a los actos cuando se dicten en sustitución de actos anulados.
así como cuando produzcan efectos favorables al interesado, siempre que los supuestos de hechos necesarios existieran ya en la fecha que se retrotraiga la eficacia del acto y esta no lesione derechos o intereses legítimos de otras personas. Bueno, esta parte también la vamos a ver más ampliada en la cuarta parte del bloque del acto administrativo. Pero ahora mismo sí que me gustaría indicar lo primero, que dice que podrá otorgarse eficacia normativa, es decir, no es obligatorio. En todo caso, lo que nunca podrá hacerse es otorgar eficacia retroactiva cuando los actos produzcan efectos desfavorables al interesado. Eso nunca se podrá hacer. Y a continuación nos habla de actos anulados. Anulados. ¿De acuerdo? Sustitución de actos anulados. No nos dice nada de actos nulos. ¿De acuerdo? Cuidado con estos matices porque son importantes para los test. Nos habla de actos anulados porque es común la retroacción de los actos anulados para subsanar los vicios. En los nulos esto no ocurre. ¿De acuerdo? Son nulos de pleno derecho y no tienen más lectura que eso. Continuamos con los efectos. Respecto al primer párrafo, al fin y al cabo, bueno, no lo voy a leer como tal, pero al fin y al cabo se encuentra referido al principio de competencias entre administraciones públicas, entre los distintos entes territoriales, Estado, comunidades autónomas y entidades locales. Cada uno tiene su capacidad y competencia normativa y por lo tanto para producir actos administrativos. Respecto al segundo bloque, que tampoco merece más lectura porque está bastante claro, sí que me gustaría hacer las siguientes apreciaciones respecto a este segundo bloque que tenemos aquí. En primer lugar, la ley reguladora de la jurisdicción contencioso administrativa señala que en los litigios entre administraciones públicas no cabrá interponer recurso en vía administrativa, por lo que habrá de interponerse recurso jurisdiccional por la vía contencioso administrativa, salvo previo requerimiento, el cual siempre será potestativo. Asimismo, tanto el previo requerimiento como la interposición del recurso conllevarán la suspensión del procedimiento, que es esto último que nos dice aquí, conllevarán la suspensión del procedimiento. Vale. Y en este caso sí que me gustaría también advertir la diferencia entre suspensión e interrupción, porque tiende a equivocarse frecuentemente. No hay que confundir suspensión con interrupción, porque en ambos casos ciertamente se detiene el cómputo del plazo. No obstante, la suspensión, el plazo se reanuda desde el día que se dictó la suspensión, por el tiempo que restase. En cambio, la interrupción, el plazo vuelve a contarse desde el inicio, es decir, desde cero. Queda claro, ¿no? Vamos con el artículo 40, notificación. Bien, el órgano dice que dicta las resoluciones y actos administrativos, los notificará a los interesados cuyos derechos e intereses sean afectados por aquellos. Aquí nos dice los notificará, es decir, como se veía antes, la notificación es una forma de alcanzar eficacia el acto administrativo. Y a continuación nos dice que toda notificación deberá ser cursada dentro del plazo de 10 días a partir de la fecha en que el acto haya sido dictado. 10 días hábiles. Recordad que en la ley de procedimiento administrativo los días son hábiles. Si no dice nada, se refiere a días hábiles, ¿de acuerdo? Si fueran naturales, nos lo tendrá que advertir. Y a continuación, simplemente nos dice la obligación en cuanto a contenido, que hay que tener muy en cuenta y saberlo bien, sobre todo de cara a un supuesto práctico, porque aquí nos pueden pillar en un fuera de juego con el cambio de alguna de estas frases, ¿de acuerdo? Con lo cual, sí que es verdad que hay que dominar el contenido, en este caso, que debe contener toda notificación. Continuamos con la notificación y nos dice que las notificaciones que, conteniendo el texto íntegro del acto, omitiesen alguno de los demás requisitos previstos en el apartado anterior, surtirán efecto a partir de la fecha en que el interesado realiza actuaciones que supongan el conocimiento del contenido y alcance de la resolución o acto objeto de la notificación o imponga cualquier recurso que proceda. Bien, aquí solamente puedo advertir en cuanto al texto íntegro del acto que viene a ser un elemento fundamental. Esto también puede ser una fácil pregunta de test de cara a saber que esto nunca
puede faltar el texto íntegro del acto. Respecto a lo demás ya veremos qué consecuencias produce, pero esto nunca puede faltar. Y a continuación más abajo dice surtirán efecto, ¿de acuerdo? En este caso el acto es válido desde el principio, salvo que se puede impugnar por un tema de nulidad o anulabilidad, pero en principio el acto es válido desde el principio. Ahora bien, será eficaz a partir de aquí, es decir, en este caso, a partir de la fecha en que el interesado realiza actuaciones, etcétera, que supongan, bueno, lo que acabamos de leer, ¿de acuerdo? Entonces, aquí volvemos a marcar la diferencia entre validez y eficacia. En todo caso, en este párrafo, el plazo de duración de los procedimientos sigue corriendo, no se va a paralizar. A continuación nos dice que a los solos efectos de entender cumplida la obligación de notificar dentro del plazo máximo de duración de los procedimientos, será suficiente la notificación que contenga al menos el texto íntegro de la resolución, así como el intento de notificación debidamente acreditado. Texto íntegro de la resolución. Volvemos a la relevancia en este caso de que contenga siempre texto íntegro, así como el intento de notificación debidamente acreditado. Muy importante, intento de notificación debidamente acreditado, porque esta es de alguna forma, lo que hace la administración para no pillarse los dedos en cuanto al plazo máximo de duración de los procedimientos para resolver y notificar, tal como se recoge en el artículo 21.2. ¿De acuerdo? Es una salvaguarda también para la administración. Y el último párrafo que nos viene a decir que se deberá aplicar la normativa de protección de datos para evitar que el resto de interesados pues, conozcan entre sí pues, aspectos o cuestiones y datos personales, simplemente. Artículo 41. Práctica general de notificaciones. Vamos a hablar de notificaciones. Importante porque después se va a hablar de la publicación. Y aunque son lógicamente muy complementarias, porque al fin y al cabo la publicación también es una forma de notificación, son conceptos también diferentes y distintos. Por un lado vamos a hablar de notificaciones y después veremos las implicaciones de la publicación. Práctica general de notificaciones. Las notificaciones se practicarán preferentemente por medios electrónicos y en todo caso cuando el interesado resulte obligado a recibirlas por esta vía, que es lo que indica el artículo 14. ¿Qué personas están obligadas a recibir las notificaciones por medios electrónicos? No obstante, las administraciones podrán practicar las notificaciones por medios no electrónicos, que serían las excepciones. Y aquí nos habla de los supuestos. En caso de comparecencia espontánea del interesado o su representante, así como también para asegurar la eficacia de la actuación administrativa mediante entrega directa de un empleado público de la administración notificante, cuando por la relevancia de la actuación administrativa, del tipo de acto, etcétera, sea conveniente, pues conviene en este caso que la notificación se haga directamente a través de un empleado público. No es algo tampoco frecuente, pero todavía se sigue utilizando. Antaño era bastante más frecuente, pero bueno, sigue ahí y permanece. Continuamos con la práctica general de notificaciones, donde nos dice que con independencia del medio utilizado, las notificaciones serán válidas siempre que permitan tener constancia de lo siguiente. Fijaros, las notificaciones serán válidas. No dice nada de su eficacia. No dice serán válidas y eficaces. No. Nos habla de que las notificaciones serán válidas. No obstante, es cierto que se presumirán eficaces salvo irregularidad o defecto en su contenido o forma de notificación. Pero aquí mismo nos habla de serán válidas siempre que permitan tener constancia. Os lo digo de cara a un tipo test, que sepáis que os pueden decir serán válidas y eficaces. No, aquí dice que solamente serán válidas cuando permitan tener constancia de estos supuestos que se indican a continuación, los cuales también hay que estudiarse bien porque son muy relevantes. Y por supuesto, lo último, la acreditación de la notificación efectuada se incorporará al expediente. Esto es fundamental, muy importante, es un documento esencial del expediente, porque si no se acredita, aunque tengamos, no sé deciros, 40 promesas de decir, sí, me vio el vecino, le notifiqué, mira el rastro electrónico, mira lo que tú quieras, necesitamos siempre tener la acreditación, porque si no tenemos acreditación pudiera conllevar anulabilidad.
y por tanto pudiera retrotraerse las actuaciones a ese momento del defecto de forma de notificarse, ¿vale? Con lo cual, por eso la relevancia. No es que siempre tenga que ocurrir de esta manera, cada caso es un mundo, pero que sepáis que por supuesto puede originar anulabilidad. Insisto, tener que retrotraer las actuaciones al momento del defecto de forma de la notificación. Por eso la enorme relevancia de esto. Y en la práctica administrativa os aseguro que es un documento muy, muy esencial y que a veces origina muchos problemas en el procedimiento administrativo cuando no se ha hecho bien y tampoco ha quedado bien acreditada. Continuamos con la práctica general de notificaciones. Aquí nada, dos advertencias mínimas que son prácticamente lo que pongo en negrita, que aquí nos habla que sea reglamentariamente, las administraciones podrán hacer, etcétera. Es decir, no necesita una habilitación de ley, basta con que sea una habilitación reglamentaria. Y en el párrafo final, donde nos dice que adicionalmente el interesado podrá identificar un dispositivo electrónico y o una dirección de correo electrónico que servirán para el envío de los avisos regulados en este artículo, pero no para la práctica de las notificaciones. Es decir, en ningún caso este tipo de avisos en dispositivos electrónicos o correo electrónicos constará como notificación como tal, ¿de acuerdo? No es una notificación en forma, en absoluto. Es un aviso que es adicional, potestativo, etcétera. Normalmente siempre se cumple. La administración, normalmente por lo menos del Estado, que es la que más conozco hasta ahora, que incluso en primera persona siempre lo ha cumplido para cualquier tipo de notificación. Pero insisto que no es una notificación como tal, ¿de acuerdo? Continuamos todavía con la práctica general de notificaciones, donde nos dice que en ningún caso se efectuarán por medios electrónicos las siguientes notificaciones. Pues cuando consten elementos que no sean susceptibles de conversión en formato electrónico, pues cualquier tipo de objeto que sea necesario y lógicamente no es convertible en formato electrónico. Así como también medios de pago a favor de los obligados, tales como cheques. Aquí en este caso, más que nada por la relevancia y el título para hacer efectivo en este caso el medio de pago. ¿De acuerdo? Entonces, hacerlo electrónico, pues hombre, se puede hacer de otra manera, pero por seguridad y el tipo de documento conviene en muchos casos que los medios de pago, por supuesto, no se hagan por medios electrónicos. Al tiempo que se llegara a hacer, de eso también estoy convencido, pero a día de hoy, tened en cuenta tal y cual lo menciona el artículo. Y en el segundo párrafo me voy casi a la parte final que dice que cuando, bueno, en procedimientos iniciados a solicitud del interesado, por supuesto, cuando no fuera posible realizar la notificación con lo señalado en la solicitud, se practicará en cualquier lugar adecuado a tal fin por cualquier medio que permita contener constancia de la recepción. Aquí nos está hablando de que los procedimientos iniciados a solicitud del interesado, ya que es él el interesado el que inicia la solicitud, podrá seleccionar el medio, ¿de acuerdo? Salvo que lógicamente será siempre electrónico cuando por el artículo 14 esté obligado a ello, con lo cual no podrá elegir ni él ni su representante. Pero si no está obligado, puede elegir el medio. Entonces, por ejemplo, imaginaros que no lo recibe por medio electrónico cuando lo ha solicitado, imaginaros, no cuando está obligado, ¿eh? Simplemente yo mismo puedo haber elegido recibir las notificaciones por medios electrónicos, pero por problemas de conexión de línea, etcétera, estas caídas que hay a veces monumentales, vamos a ponerlo fatal, etcétera, pues en este caso no me lo van a poder comunicar de esta manera, de forma electrónica, aunque yo he pedido que lo hagan de forma electrónica, pero en este caso este artículo lo que nos dice es que la administración, pues hombre, lo intentará notificar de otra manera, por ejemplo, a través de papel en mi domicilio, eso sí, guardando todas las garantías legales que más adelante vamos a ver también, ¿de acuerdo? Es un ejemplo pues de decir, oye, pues no por ese motivo cuando no fuera posible, pues la notificación cae en un vacío legal. No, no, se va a tratar de practicar por cualquier lugar adecuado, que eso, que permita tener constancia, es decir, que se guarden todas las fórmulas y forma legal. Continuamos con la práctica general de notificaciones. Ahí veo que se ha cortado un poco la diapositiva, pero bueno, no pasa nada porque lo vamos a ver ahora. Sobre todo, más que nada, porque va a conllevar mejor un ejemplo.
Aquí me voy un poco a la parte, el punto tercero, porque los otros dos simplemente con su lectura no tiene mayor explicación. En el punto tercero nos indica que con independencia de que la notificación se realice en papel o por medios electrónicos, las administraciones públicas enviarán un aviso al dispositivo. Es decir, enviarán un aviso al dispositivo electrónico. Esto de enviarán no es que sea una obligación como tal, es más bien una declaración de intenciones, porque de hecho, más abajo en negrita, como podéis ver de nuevo, nos dice que la falta de práctica de este aviso no impedirá que la notificación sea considerada plenamente válida. Entonces, bueno, pues eso es una declaración de intenciones de que, hombre, normalmente se hace, se va a hacer y se hace, pero no es una obligatoriedad como tal. Aparte que sabéis que el aviso en sí no constituye una notificación. Eso sí, aquí nos dice que enviarán un aviso al dispositivo electrónico o a la dirección de correo electrónico del interesado que éste haya comunicado, informándole de la puesta a disposición de una notificación en la sede electrónica de la Administración u organismo correspondiente o en la dirección electrónica habilitada única. Es decir, que la puesta a disposición siempre se hará a través de la sede electrónica, aunque se haya elegido notificación en papel. Importante esto, ¿de acuerdo? Siempre habrá una puesta a disposición en la sede electrónica. Tengas la obligación de recibirla por formato electrónico o hayas elegido recibirla en formato papel. Y en la parte final, a ver si lo podemos ver, nos dice que es al fin y al cabo el artículo, de la última parte del artículo 41, que nos dice que cuando el interesado fuera notificado por distintos cauces, se tomará como fecha de notificación la de aquella que se hubiera producido en primer lugar. Bien, aquí lo que nos viene a decir es que independientemente de la obligatoriedad de cómo hacer llegar la recepción de la notificación, ya sea en papel o por medios electrónicos, cuenta la que se hubiera producido en primer lugar. Por ejemplo, yo mismo solicito recibir las notificaciones en formato papel. Tardará X tiempo el plazo que estimado legalmente. Pero yo al día siguiente voy y solicito a la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre el certificado electrónico, lo tramito, bueno, con todos los parabienes, y en 2 días tengo ya disponible el certificado electrónico. Entonces, aunque yo previamente haya solicitado recibir las notificaciones en papel, digo, bueno, pues ya llegará en papel. Oye, pues no sé, a lo mejor en una semana ya lo tengo en casa, ¿no? O si lo tiene que notificar en papel son 4 días, que lo vamos a ver a continuación. Un primer intento y otro segundo intento en los 3 días posteriores. Digo, oye, pero al segundo día yo ya tengo mi certificado electrónico. No espero a ese cuarto día. Digo, oye, pues me voy a meter en la sede electrónica, veo la puesta a disposición del documento y confirmo la notificación a través de sede electrónica. Pues en este caso, aunque yo haya solicitado previamente recibirlo en formato papel, sin que me hubiera llegado la notificación en formato papel, yo ya he confirmado la recepción de la notificación a través de su puesta a disposición en la sede electrónica, lo que va a contar es la que ha ocurrido en primer lugar, es decir, la que he recibido a través de la sede electrónica, pese a que la haya pedido en formato papel. Cuenta la sede electrónica. Se me ha entendido el ejemplo, ¿de acuerdo? Y ahora vamos a ver las notificaciones en papel, que es lo que acababa de comentar, que hablaba de estos 4 días y ahora vamos a entender el por qué. Nos dice el primer párrafo, de alguna manera confirma, como vengo diciendo, que independientemente de la obligatoriedad o solicitud del interesado, siempre se deberá poner a disposición del interesado en sede electrónica todas las notificaciones. Es una vuelta a insistir en lo mismo. Siempre se va a poner a disposición en sede electrónica cualquier tipo de disposición, independientemente de si estás obligado a recibirla electrónicamente o si lo hubieras solicitado de otra manera, ¿de acuerdo? Lo segundo, cuando la notificación se practique en el domicilio del interesado, de no hallarse presente se podrá, en el momento de entregarse la notificación, nos dice que podrá hacerse a cargo cualquier persona mayor de 14 años, ¿de acuerdo? Y en la parte final nos dice que
Si nadie se hiciera cargo de de la notificación de este primer intento, se hará constar esta circunstancia en el expediente, junto con el día y la hora en que se intentó la notificación. Intento, es decir, segundo intento que se repetirá por una sola vez y en una hora distinta dentro de los 3 días siguientes. Es decir, el segundo intento se va a realizar en los 3 días siguientes, con lo cual en los dos intentos se van a realizar en un margen de 4 días. ¿De acuerdo? Que no nos obsesionemos a veces de cara también a preguntas tipo test de que los intentos de notificación se harán en 3 días. No, en este caso el margen será de 4, porque si yo el lunes he intentado la notificación y nadie se ha hecho cargo de la misma, lo hago constar en el expediente y volveré a repetir el intento de notificación una sola vez más y en hora distinta dentro de los 3 días siguientes, es decir, el martes, miércoles o jueves. Con lo cual, desde el lunes al jueves son 4 días. Continuamos con notificaciones en papel. Y aquí, bueno, simplemente saber que aparte de lo que acabamos de decir, pues lógicamente, si se ha realizado antes de las 3 de la tarde, el segundo intento se deberá realizar a partir de las 3 de la tarde, dejando un margen de diferencia de 3 horas entre ambos intentos de notificación. Algo lógico, porque si tenemos aquí al cartero que nos va a hacer una entrega a las 3 de la tarde, no nos encuentra, pues hombre, lo más fácil es que baje de nuevo al portal, se eche un cigarro y a los 5 minutos vuelva a subir. Y dice, hombre, pues mire, lo he hecho antes y después de las 3 de la tarde. Ya, pero hombre, no seamos, digamos, en este caso, eh, unos caraduras. Habrá que tener un margen de diferencia porque si a las 3 de la tarde no le has encontrado, probablemente hasta las 3:30 difícilmente le vas a encontrar, ¿no? Entonces, bueno, pues un margen mínimo de 3 horas para realizar el nuevo intento de notificación. Y nos dice que si el segundo intento también resultara infructuoso, se procederá en la forma prevista en el artículo 44, que al fin y al cabo este artículo versa sobre la notificación a través de un anuncio publicado en el Boletín Oficial del Estado. En el siguiente párrafo nos dice que cuando el interesado accediera al contenido de la notificación en sede electrónica, se le ofrecerá la posibilidad de que reciba las sucesivas notificaciones a través de medios electrónicos. Siempre va a invitar a la Administración, porque es el futuro, a que el interesado se vaya acostumbrando a recibir las notificaciones por medios electrónicos. Me atrevería a decir que en algunas ocasiones de alguna manera casi te obligan, ¿no? Pero bueno, esto es harina de otro costal. Entonces, la notificación en sede electrónica. Recordemos que siempre se hará esta notificación, la puesta a disposición, independientemente de que la tengamos que recibir o la podamos recibir a través de medios electrónicos o a través de papel, pero la puesta a disposición siempre. Y lógicamente se le ofrecerá la posibilidad de recibir las sucesivas notificaciones a través de medios electrónicos, lógicamente siempre y cuando no estuviera ya previamente obligado a recibirla por medios electrónicos, porque si ya estás obligado, tal como establece el artículo 14, no te van a ofrecer la posibilidad de recibirlas en otro formato o en un formato papel, desde luego que nadie lo espere. Vamos con el artículo 43. Aquí ya pasamos, dejamos las notificaciones en papel y vamos a las notificaciones a través de medios electrónicos. En este caso, simplemente, bueno, son simples definiciones en este primer párrafo. Y aquí sí que me gustaría advertir lo que es la dirección electrónica habilitada única, porque yo reconozco que cuando era opositor nunca tuve idea de qué era la dirección electrónica habilitada única. Decían a entender, digamos, a entender lo que era ya un poco ejerciendo como funcionario. Entonces, la dirección electrónica habilitada única surge ante la dispersión de tantas sedes electrónicas y puntos de puesta a disposición. Es un mare magnum. Entonces, la dirección electrónica habilitada única supone un punto único de notificaciones para todas las administraciones públicas. ¿De acuerdo? Y a continuación, en el siguiente párrafo, nos dice que las notificaciones por medios electrónicos se entenderán practicadas en el momento en que se produzca el acceso a su contenido. Cuando la notificación por medios electrónicos sea de carácter obligatorio o haya sido expresamente elegida por el interesado, se entenderá rechazada cuando hayan transcurrido 10 días naturales desde la puesta a disposición de la notificación sin que se acceda a su contenido. Bueno, advertir aquí, por supuesto,
Bien claro, 10 días naturales. Aquí no son hábiles. ¿Y qué es lo que ocurre? Que la ley de procedimiento administrativo nos lo advierte, porque si no dice nada son hábiles, pero en este caso, como son naturales, nos lo advierte con claridad. 10 días naturales, que como podéis imaginar, pues es un plazo, en cierto modo, escaso. Aquí también nos dice que se entenderá rechazada, ¿de acuerdo? Hablamos de comunicaciones por medios electrónicos. Se entenderá rechazada cuando hayan transcurrido 10 días naturales desde la puesta a disposición de la notificación sin que se accede. Es decir, no hay falta de recepción de la notificación por parte del interesado. Lo que hay es un rechazo de la notificación, que es muy diferente. Esto lo que equivale, digamos, es a haber hecho la notificación válidamente. Se ha efectuado de forma válida, porque se ha rechazado, pero es válida la notificación. Y por tanto se estaría cumpliendo con la obligación de resolver y notificar en plazo. ¿De acuerdo? De ahí la importancia entre falta de notificación y lo que es una notificación rechazada. Sería plenamente válida y cumpliríamos perfectamente y absolutamente con el plazo obligatorio para resolver y notificar en plazo. Asimismo, si no se accede en estos 10 días naturales, sí que, claro, advertir que en cierto modo, no pasa nada. Es decir, el procedimiento continúa, no va a pararse el procedimiento. La notificación sería válida y eficaz y en este caso de obligatoriedad o elección de la electrónica, porque estamos hablando de notificación por medios electrónicos. Con lo cual, si no se accede, perfecto, allá el interesado, pero el procedimiento continúa. Es perfectamente válida la notificación. Continuamos con el artículo 43, donde nos dice que se entenderá cumplida la obligación de notificar con la puesta a disposición de la notificación en la sede electrónica. Recordad, hablamos de notificación electrónica obligada, ¿de acuerdo? De la administración u organismo actuante o en la dirección electrónica habilitada única que ya hemos descrito. Asimismo, los interesados podrán acceder a las notificaciones desde el punto de acceso general electrónico de la Administración, que funcionará como un portal de acceso. Todo el portal de acceso pues realmente es similar pues a Google o a Yahoo, pero en la administración pública. Es decir, es un portal de acceso a las diferentes sedes electrónicas donde realizar los trámites concretos. Esto sería el punto de acceso general electrónico de la Administración. Vamos con el artículo 44, notificación infructuosa. Aquí nos dice que la notificación se hará por medio de un anuncio publicado en el BOE cuando pues, los interesados en un procedimiento sean desconocidos, se ignore el lugar de la notificación o intentada la notificación no se hubiese podido practicar. Esto se refiere en caso de hacerse en papel. Sería después de estos dos intentos, de un intento un día concreto y el segundo intento en los 3 días siguientes. ¿De acuerdo? Asimismo, nos habla que en notificaciones infructuosas se hará por medio de un anuncio publicado en el BOE. Es decir, existe la obligación legal de publicarlo en el BOE, siendo potestativas las demás formas. Pero la publicación en el BOE es obligatoria legalmente. De hecho, nos dice que previamente y con carácter facultativo, es decir, potestativo, las administraciones podrán publicar un anuncio, boletín de comunidad autónoma de la provincia o talón de dictos de ayuntamiento o consulado, sección consular de embajada correspondiente. Bueno, y a continuación nos dice también que las administraciones públicas podrán establecer otras formas de notificación complementarias a través de otros medios de difusión que no excluirán la obligación de publicar el correspondiente anuncio en el BOE. Es decir, este punto segundo y este punto tercero es todo potestativo, ¿de acuerdo? Potestativo. Pero nunca se podrá excluir. Hablamos de notificaciones infructuosas. Por favor, recordad esto. En notificaciones infructuosas, notificaciones, ahora veréis por qué insisto tanto, notificaciones no excluirán la obligación de publicar el correspondiente anuncio en el BOE. Siempre será obligatoria la publicación en el Boletín Oficial del Estado. ¿Por qué digo esto? Porque nos vamos al artículo 45 con la publicación. Ya cambiamos de tercio, pasamos de notificaciones a publicación. ¿Y qué nos dice la publicación?
que los actos administrativos serán objeto de publicación cuando así se establezcan las normas reguladoras, razones de interés público, pluralidad indeterminada de personas, notificación efectuada a un solo interesado que sea insuficiente para garantizar la notificación al resto, a todos, y procedimiento selectivo, concurrencia competitiva, es decir, proceso de oposiciones, un proceso de subvenciones, que son los ejemplos más típicos. Aquí nos dice que serán objeto de publicación, ¿de acuerdo? Es una obligatoriedad. La publicación. Ahora bien, ¿por qué insistía tanto anteriormente con la notificación? Porque no es necesario que se publique en el Boletín Oficial del Estado. Estamos hablando de publicación, no de notificación. Hay obligatoriedad de publicar cuando se den estas circunstancias, pero en ningún momento hay obligatoriedad de que se tengan que publicar en el Boletín Oficial del Estado. ¿De acuerdo? Aquí ya no existe esa obligación, porque estamos en publicación. ¿Qué nos dice también la publicación? Que la publicación de un acto deberá contener los mismos elementos que el artículo 40.2 exige respecto a las notificaciones, y también aplicable a la publicación lo establecido en el párrafo siguiente del artículo 40. Algo lógico, que la publicación contenga los mismos elementos formales que la notificación. No tendría sentido que se publicase una película distinta a la que viene previamente en la notificación. Vamos, es un sinsentido, sería surrealista. Aunque todo puede darse en la administración, ciertamente, pero bueno. En publicaciones de actos que contengan elementos comunes, podrán publicarse de forma conjunta los aspectos coincidentes, especificando solamente los aspectos individuales de cada acto. Aquí se va en la misma línea que la refundición de actos administrativos que veremos en otro de las partes del acto administrativo. Simplemente para que advirtáis esta cuestión, que va en la misma línea que la refundición de los actos administrativos. Asimismo, la publicación de los actos se realizará en el diario que corresponda, según la administración de la que proceda el acto a notificar. Esto viene a colación de lo que os acabo de advertir previamente de la obligatoriedad de una publicación en el Boletín Oficial del Estado. Es decir, no podemos confundir la publicación con la notificación infructuosa, la cual, la notificación infructuosa que vimos antes, requería siempre anuncio publicado en el BOE. Pero la publicación como tal no será obligatoria en el Boletín Oficial del Estado. Por supuesto, salvo que sea una administración del Estado. Entonces, si es del Estado, pues tendrá que publicar en el Boletín Oficial del Estado. Pero si no, tal y como nos dice aquí, se realizará en el diario oficial que corresponda la publicación. Si viene de un ayuntamiento, pues tablón edictal del ayuntamiento, una comunidad autónoma, su propio boletín o diario oficial de comunidad autónoma, etcétera, lo que corresponda según el ente territorial competente que haya dictado el acto. Bueno, y esto no tiene mayor explicación que la publicación de actos y comunicaciones, que por disposición legal o reglamentaria deba practicarse en tablón de anuncios o edictos, se entenderá cumplida por su publicación en el diario oficial correspondiente. Evidentemente, vamos. Y nos vamos ya al último artículo, el artículo que vamos a hablar en esta segunda parte, que es el artículo 46, indicación de notificaciones y publicaciones. Una indicación, digamos, genérica respecto a notificaciones y publicaciones. Este primer párrafo simplemente nos está hablando de la protección de datos, no tiene mayor explicación, siempre la protección de datos va a brillar ahora mismo prácticamente en cualquier norma legislativa o reglamentaria. Y bueno, se podría decir que en este caso hay que cuidar mucho lo que es que se publiquen datos personales en un diario oficial correspondiente a los interesados que tuvieran, que sean parte, ¿no? Lógicamente. Un caso, en cierto modo, pongamos, no sé, ridículo, que en un proceso de oposiciones pues haya una impugnación por la baremación de una discapacidad que si está por encima del 33% o más o menos, etcétera y tal, entonces que ese acto administrativo de la impugnación para todos aquellos interesados se publicase en el boletín para que cualquiera pudiera alegar lo conveniente a ello y se pusiera pues fulanito de tal, con nombres y apellidos tal, que bien tal, en la baremación establece que tiene una discapacidad de este tipo, mental, física, puede hacer esto, no puede hacer lo otro, tal. Hombre, pues no se va a contar la vida de esa persona y la discapacidad que pueda tener, son datos protegidos. Entonces ahí es
la salvaguarda que también hace la Administración de decir, bueno, yo advierto en el diario oficial que corresponda una indicación del contenido del acto y donde los interesados podrán comparecer y allí de forma personal nos peleamos lo que sea conveniente, pero de forma privada, ¿de acuerdo? Porque estaremos incumpliendo la ley de protección de datos de forma flagrante, desde luego. Y por último, hay de señalar que adicionalmente de manera facultativa, las administraciones podrán establecer otras formas de notificación complementarias a través de otros medios de difusión que no excluirán la obligación de publicar en el correspondiente diario oficial. Al fin y al cabo, la publicación no deja de ser una forma de notificación. Y aquí lo que se indica es que, siendo obligatoria la publicación, se deberá hacer en el correspondiente diario oficial. Veis un poco cómo se reitera lo mismo de cara a la publicación. Y por mi parte, opositores, nada más, finalizamos la segunda parte y nos volvemos a ver en la tercera parte. Muchas gracias y nos vemos.